Muchas gracias. El Señor les bendiga a todos. Es un gusto el poder volver a estar aquí. Me ausento por harto tiempo, pero bueno, son las ocupaciones. Mi ausencia es la ocupación en la obra del Señor aquí en Bogotá, sirviéndole de todo corazón. Así que un fraternal saludo para todos mis hermanos en esta tarde. Y qué gran bendición el poder estar nuevamente con ustedes. Les voy a compartir mi pantalla para que vayamos siguiendo entonces nuestra lección que se titula Somos el pueblo de Dios. Importante esto, ¿no? Somos el pueblo de Dios. Hay un factor que está haciendo perder a la hermandad en general, no todos, pero sí la gran mayoría, con respecto al verdadero rumbo del cristiano, con relación a la verdadera esencia de los hijos de Dios, del pueblo o de su iglesia, puesto que hablar del pueblo de Dios es hablar de la iglesia del Señor. Somos el pueblo de Dios, pero una pregunta que podemos hacernos es ¿por qué? ¿En qué nos identificamos? ¿En qué nos caracterizamos? ¿Cómo demostramos ante los demás que verdaderamente nosotros, los de la Iglesia de Cristo, somos el verdadero pueblo de Dios? ¿Qué nos denota, qué nos califica verdaderamente como parte de su pueblo? Apocalipsis capítulo 21 del 2 al 3 enseña que la Iglesia del Señor es el pueblo de Cristo. Observen, dice, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Observen que este texto de Apocalipsis 21 no nos está mandando hacia el fin del mundo como algunos suponen. Nos está mandando a ese momento exacto en que la iglesia se establece. Porque si ustedes observan aquí, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, primeramente es la esposa del Cordero, dice, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Pero lo más preponderante en este punto es que en el día final, mientras la Biblia dice que la iglesia va a ascender, como dice Primera de Corintios capítulo 15, versos del 21 al 25, que en el día final el reino será entregado al Dios y Padre. Eso implica ascender al cielo. En este texto no está ascendiendo la iglesia. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, ¿y cómo la ve? La ve descender del cielo, no ascender. Este texto nos está llevando al establecimiento de la iglesia. Y dice, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Una voz del cielo inmediatamente habla, y cuando se dirige a esta esposa ataviada para su marido, es decir, la iglesia, la voz del cielo dice con respecto a ella, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, él morará con ellos, y observen, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Impresionante esta escena, pero a la iglesia se le llama el pueblo de Dios. Ellos serán su pueblo. En algún tiempo, solamente Israel tenía el privilegio de ser reconocido como el pueblo de Dios. Sin embargo, vino nuestro Señor Jesucristo, murió en la cruz, hizo una obra expiatoria por todos los pecados del mundo y atrajo también a los gentiles y los unió junto con los judíos, y ambos ahora son un solo pueblo y miembros de la familia de Dios. Toda esta descripción que yo acabo de explicarles se puede leer en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículos desde el 11 hasta el verso 19, miembros de la familia de Dios. Sin embargo, en algún tiempo no éramos los gentiles, no éramos del pueblo de Dios. Y eso es lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 del 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y observa el verso 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, nosotros los gentiles, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Es un privilegio, una bendición que a la iglesia del Señor se le llame entonces el pueblo de Dios, porque por mucho tiempo, por varias edades, solo el pueblo de Israel gozó de ese privilegio. Ahora, nosotros que no éramos pueblo, dice el verso 10, ahora somos llamado pueblo de Dios, pueblo adquirido por Dios. Sin embargo, ante estas bendiciones, tenemos el detalle que estos textos aún no nos han dicho qué nos caracteriza verdaderamente como pueblo de Dios. Es una pregunta que a lo largo de mi vida en Cristo le he hecho a muchos hermanos. ¿Y saben a qué han llegado? ¿A qué conclusión han llegado la gran mayoría? A la doctrina de la iglesia. Y eso es lo que señala la doctrina. ¿Por qué somos el pueblo de Dios? Unos responden, porque tomamos la cena cada primer día de la semana, mientras que otras iglesias no toman la cena el primer día de la semana. Eso nos diferencia. Entonces, por eso somos el pueblo de Dios. Hago la misma pregunta a otro y otro responde, somos el pueblo de Dios porque ofrendamos el primer día de la semana, según 1 Corintios 16, entre tanto que otras iglesias cobran diezmos, primicias, ofrendas y las practican todos los días que se reúnen. Nosotros no actuamos así y eso es un rasgo característico de la iglesia de Cristo. Por eso somos el pueblo de Dios. Eso responden muchos. Y si seguimos preguntando, muchas de las respuestas estarán muy ligadas a la idea de la doctrina de Cristo. Algunos dicen, somos el pueblo de Dios porque somos la iglesia donde la mujer no predica. Somos el pueblo de Dios porque somos la iglesia que canta sin instrumentos musicales. Y en fin, todas las respuestas vienen ligadas con la idea de la doctrina de Cristo. Permítanme decirles, mis hermanos, que sí, eso es correcto. Dice 1 de Timoteo capítulo 3, versos del 14 al 15, que Pablo le escribía esa carta a Timoteo para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, y dice columna y baluarte de la verdad. La iglesia tiene como misión y papel sostener la verdad, sostener la doctrina, ser sostén, ser columna y baluarte de la misma. Sin embargo, mis hermanos, la respuesta de muchos creyentes cuando se les pregunta el por qué somos el pueblo de Dios está ligada solamente a ese factor, al detalle de la doctrina, creyendo así que eso es el todo, que eso es lo que único que determina que uno es parte del pueblo de Dios. Permítanme mostrarles a través de esta lección que ese no es el único factor, que aunque es importante, de hecho, dice la palabra de Dios en 2 de Juan 9, que si alguno se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. La doctrina es importantísima al punto que una iglesia que se extravíe de la doctrina pierde su comunión con Dios. Pero no es el único factor. Hay muchos otros los cuales tenemos que considerarlos y procurar llevarlos a cabo en la práctica para que podamos decir con toda seguridad, somos el pueblo de Dios. Y el primer factor que les quiero resaltar en esta tarde es que el pueblo de Dios se debe caracterizar no solo por la doctrina, sino porque es un pueblo santo. Esto es un factor importante, que el mundo note que no somos del mundo, que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo, que somos un pueblo que practica la santidad, un pueblo consagrado y dedicado exclusivamente al servicio de Dios. Si esto nosotros no lo mostramos, si esto no nos distingue, no nos caracteriza, de nada nos sirve tener la doctrina correcta,
y a la vez no ser santos. Observen ustedes, hermanos, Primera de Pedro capítulo 1, versos del 14 al 16, que dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Hoy día el mundo está atravesando, o estamos en una generación cargada de inmoralidad, cargada de negativismo, cargada de tinieblas. Y nosotros somos un pueblo que debemos marcar la diferencia en ello. Ahorita nomás, al principio, antes de iniciar, nuestro hermano Pablo estaba hablando respecto a la forma hasta en que el cristiano participe de cierto modo en política. Toca mirar con sabiduría y sobre todo bajo esta premisa de la santidad, es a qué tipo de líder político se puede llegar a apoyar. No hemos de apoyar a aquellos que vayan en contra de la iglesia, en contra de la fe, que directamente se declaren enemigos de ella. Jamás podría un cristiano hacer esa especie de retroceso. Acordémonos del primer, segundo y tercer siglo, cómo los judíos y los romanos persiguieron a los cristianos, y la sangre derramada por los mártires fue para que la iglesia se cimentara, se fortaleciera en el mundo. Pero estamos llegando a una generación en donde muchos líderes políticos se declaran enemigos de la iglesia, y muchos cristianos, sin tomar conciencia, van y los apoyan a través de las votaciones. Esto es inadmisible. O las ideologías modernas también, como la ideología de género o feminismo, que son abiertamente antibíblicas, anticristianas. Y muchos cristianos por ahí, a veces uno los nota por redes sociales, dándoles apoyo a este tipo de filosofías y pensamientos, sobre todo los jóvenes. La iglesia hoy día debe trabajar arduamente en la santidad de los jóvenes. Y observen, mis hermanos, que la santidad, la verdadera santidad que Dios demanda de nosotros, no es una que emane de las acciones, sino que emerge de la manera de pensar. Se origina allá, en la forma en que pensamos. En otras palabras, la santidad comienza por nuestras conciencias, por nuestras mentes, y no tanto por las prácticas. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Ignorancia de qué? De manera de pensar. Ahora, observen ustedes, hermanos, este texto, Efesios capítulo 1, verso 18, que dice que Cristo vino alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, porque el mundo estaba sumergido en las tinieblas bajo la potestad de Satanás. Y lo que primero hace Cristo no es decir absténgase, acciones, sino primero alumbra los ojos del entendimiento. Es el primer proceso, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La santidad emana entonces de primeramente cambiar la manera de pensar. Más adelante el mismo escrito nos dice en el capítulo 4, del 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, que era totalmente en ignorancia, en el pecado, en las tinieblas. Dice: despojaos del viejo hombre. ¿Qué significa esto de despojarse del viejo hombre? Bueno, después de la coma clara dice que está viciado. Observen ustedes cómo está conectada esta idea con la cuestión del pensamiento humano. Cuando un hombre, una mujer, un ser humano está viciado hacia el pecado, ¿en dónde realmente está viciado? No tanto en las acciones, sino en su manera de pensar, en su manera de ver la vida. Esto lo comparo yo como el que es drogadicto, que es viciado también, como el que es alcohólico. Cuando uno llega predicando un arrepentimiento,
donde el énfasis está puesto en las acciones y en las obras, esa clase de predicación no va a dar muy buenos frutos que digamos. Y lo digo por la experiencia y por los años que llevo en Cristo, en donde he visto que cuando se le predica a las personas un arrepentimiento, primeramente en la abstinencia, obviamente lo cual debe ser el resultado o el fruto del arrepentimiento. Pero cuando primero se empieza por los frutos y no por las raíces, el resultado es el siguiente. Un alcohólico se convierte a Cristo y lo que primero empieza a hacer es a abstenerse y decir no vuelva a tomar, no vuelva a tomar, y lleva una lucha interna. Como no se ha renovado primeramente en su mente, como el arrepentimiento no ha comenzado en su corazón y en su manera de pensar, esa abstinencia es una batalla en donde no toma, pero su corazón anhela tomar. Así pasa con muchos. Esa es la clase de arrepentimiento entre comillas, que han experimentado muchos. Simplemente creen que es una idea de abstinencia. Y el verdadero arrepentimiento comienza es por una renovación en el espíritu de vuestra mente. Verso 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Primero hay que cambiar la manera de pensar. Enseñarle al individuo qué es lo malo y enseñarle que lo malo se debe aborrecer. Cuando un individuo entiende, por ejemplo, el ejemplo que les pongo del licor, entiende que es malo y obedece lo que dice el Señor, aborrecer lo malo. Tú no tienes que esforzarte mucho por decirle que se abstenga. Por naturaleza, la abstinencia va a emerger porque empieza a aborrecer lo malo, ya no lo quiere, ya no lo anhela, ya no lo desea, no hay la tentación, se corta el problema de raíz. Pero mientras la persona no se renueve en el espíritu de su mente y lleve 1, 2, 3 años en abstinencia, tarde o temprano va a caer porque la concupiscencia y los deseos carnales lo van a conllevar a eso. Y eso demuestra que no ha habido un verdadero o un arrepentimiento conforme a las escrituras que comienza, como dice el verso 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Porque muchos cristianos tropiezan en pecados vergonzosos y se ve que no practican la santidad, porque llevaban tal vez meses y años en abstinencia, pero su corazón anhelando y deseando lo malo. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento con el cual se les empezó a explicar, a enseñar, a evangelizar, era un arrepentimiento de cortar primeramente las acciones y no de limpiar el corazón. Eso era lo que hacían los fariseos. Limpiaban lo de fuera del vaso, pero lastimosamente por dentro estaban llenos de toda inmundicia y de muchas tinieblas. El arrepentimiento genuino, para que emerja de ahí una verdadera santidad, requiere una renovación primeramente en el espíritu de vuestra mente. Luego de que esto se logre, entonces viene lo que dice el verso 24. Vestíos del nuevo hombre. Y observen ustedes que la palabra vestirse en la Biblia trae una connotación muy espiritual, muy simbólica. No hemos de pensar aquí que esta vestimenta es literal, ¿no? Es una vestimenta espiritual. Y dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 16 que las vestiduras blancas, el lino fino con el que Dios promete vestir a sus santos, son las acciones justas de los santos. Noten el orden que presenta la escritura. Primero una renovación en el espíritu de la mente para luego entonces podernos vestir, es decir, llevar a cabo buenas acciones, la abstinencia del pecado, la práctica de la vida santa. Ahí viene la vestimenta del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y ¿qué? Y santidad de la verdad. Esto debe caracterizarnos a nosotros, un pueblo renovado en la manera de pensar, un pueblo que no sigue las ideologías del mundo, las filosofías mundanas, sino que sabe discernir lo bueno de lo malo y que además de eso aborrece lo malo y con ardua fe batalla todas estas cosas negativas.
Segunda característica, mis hermanos, que exaltan, que resaltan, diríamos mejor, al verdadero pueblo de Dios. El pueblo de Dios es un pueblo que participa de la naturaleza divina. Es un pueblo que ha desarrollado un carácter semejante al de Dios. ¿Qué es la naturaleza divina? Bueno, la esencia divina o la naturaleza divina se clasifican en dos: los atributos morales y los atributos divinos. Los atributos divinos no es lo que nosotros debemos participar. De hecho, nunca vamos a poder participar de ellos, ¿no? Porque solo le pertenecen a Dios. Los atributos divinos de Dios, ¿cuáles son? Omnipotencia, omnisciencia, omnipresente, todopoderoso. Jamás vamos a poder ser eso. Pero los otros atributos que forman parte de su naturaleza divina, los atributos morales, son los que sí debemos desarrollar. Es decir, todo lo relacionado con el carácter de Dios. Dios es santo, Dios es puro, Dios es misericordioso. Todos estos son atributos morales de los cuales el pueblo de Dios debe participar. Como contraposición a los atributos morales que están las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne que son, y observen, dice ahí: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. La naturaleza divina es la contraposición a las obras de la carne. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 4 al 8. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, nosotros los cristianos, ¿qué dice ahí? Llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Esto debe caracterizar al pueblo de Dios. Participamos de la naturaleza divina. ¿Cómo comenzamos? Bueno, con la santidad, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, ¿no? Pero no es solo quedarnos en la santidad, sino participar de la naturaleza divina. Y en los versos subsiguientes, ahí mismo dentro de Segunda de Pedro, capítulo 1, dice, desde el verso 5, vosotros también, poniendo toda diligencia. ¿Qué es lo primero que debemos empezar a hacer para poder ser participantes de la naturaleza divina? Poniendo toda diligencia, todo empeño, saca tiempo para los asuntos de Dios. Estos espacios a las 5 de la tarde con nuestro hermano Pablo, saquemos el tiempo para conectarnos, para llenarnos de este conocimiento. Eso es poner toda diligencia. También mayormente, mayor prioridad, nuestra asistencia a los servicios de adoración cada primer día de la semana. Poner toda diligencia. Y por eso mismo, observen, añadid a vuestra fe virtud. La base de nuestra vida en Cristo es la fe. Por ahí empezamos, por la fe. Pero a la fe hay que añadirle, dice la palabra de Dios, virtud. Es decir, fervor, ganas. Hay que añadirle a la fe virtud. Y esto es como, yo siempre lo he comparado como una escalera al cielo, donde la base o el primer piso es la fe, se le añade virtud, y luego ¿qué sigue? Conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor, cosas de la naturaleza de Dios, la naturaleza moral, los atributos morales de Dios, de los cuales todos nosotros como creyentes debemos ser partícipes. Y dice que si estas cosas están en vosotros, verso 8, pero no están en vosotros por poquitos. Tengo un poquito de conocimiento, un poquito de paciencia, un poquito de afecto fraternal. No, dice, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, en el versículo 11 de este capítulo,
La palabra de Dios dice que si estas cosas están en nosotros, os será otorgada amplia, amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Jesús por ahí dijo que la puerta para entrar al reino de los cielos era angosta y el camino era pequeño, angosto el camino, ¿sí? La puerta angosta. Mientras que en contraposición a ello, los que se pierden van por el camino ancho y espacioso. Pero si uno como cristiano primeramente pone toda diligencia y añade a la fe virtud, a la virtud conocimiento y todos estos elementos de la naturaleza divina, pues esa puerta angosta se va a volver amplia y espaciosa, como dice el versículo 11 de esta segunda carta. Procuremos entonces, hermanos, hacer la puerta más ancha para nosotros, para que entremos con facilidad a la vida eterna. Pero para ello debemos ser partícipes de la naturaleza divina. Y eso caracteriza al pueblo de Dios. Eso es lo que nos diferencia a nosotros del mundo. Porque si somos igual de carnales y cargados de las mismas debilidades humanas, pues ¿en qué se nos traza la diferencia entre el pueblo de Dios y el pueblo de las tinieblas? No habría ninguna diferencia, ¿no? No os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Una tercera característica del pueblo de Dios. El pueblo de Dios practica buenas obras. El pueblo de Dios practica buenas obras. Esto nos debe caracterizar. Y no solo buenas obras, solo con los que son cristianos, ¿no? Aunque sí, Gálatas capítulo 6, verso 10 dice, mayormente a los de la familia de la fe hagamos bien, mayormente a los de la familia de la fe. Ese texto no está excluyendo que hagamos el bien a todos, así sean creyentes o incrédulos. Debe caracterizarnos a nosotros ante el mundo las buenas obras. Lastimosamente en esto fallan muchos, ¿no? Tito 3:8 que dice, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en qué cosas? En buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Los que creen en Dios debemos procurarnos, ocuparnos en buenas obras. Y más atrás, en la misma carta, Tito capítulo 2, verso 14, dice que Jesús, cuando murió en la cruz, se dio a sí mismo por nosotros. Primero, ¿para qué? Para redimirnos de toda iniquidad. Segundo, para purificar para sí un pueblo propio. Y tercero, que ese pueblo se distinga, ¿por qué? Porque es celoso de buenas obras. Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, pero observen el rasgo que lo caracteriza, celoso de buenas obras. Y esto implica hacer el bien a todos, incrédulos y creyentes, porque a veces nos volvemos como que clasificamos cuando vamos a hacer buenas obras solamente a nuestros hermanos en Cristo y menospreciamos a los inconversos, ¿no? Jesús enseñó que eso no era correcto. Jesús dijo que si saludamos solamente a los que nos saludan o nos relacionamos con los que son nuestros, como hacían los fariseos solo con los de la sinagoga, ¿qué hacemos de más? ¿Qué estamos haciendo de más? Una vez un fariseo le preguntó a Jesús, maestro, ¿quién es mi prójimo? Porque los fariseos eran así, clasificaban y los que iban a la sinagoga y se relacionaban con ellos, pues eran el prójimo. A los samaritanos que no eran contados como parte del pueblo de Dios en aquella época, los excluían. Hoy día el cristiano hace algo similar, ¿no? Solamente a los miembros de la iglesia, pero cuando alguien que no es creyente padece necesidad o pasa por una crisis, no le brindamos la ayuda que porque no es cristiano, ¿no? Y entonces cuando ese fariseo le preguntó al Señor, maestro, ¿quién es mi prójimo? El Señor inmediatamente lanzó una parábola que es la del buen samaritano.
y ilustró en ella cómo un primer religioso pasó por el lado de un hombre al cual los ladrones lo habían golpeado y lo habían dejado medio muerto en un camino, y primero pasa un sacerdote religioso, uno de los más religiosos en el pueblo, y lo dejó ahí. Luego pasó un levita. ¿Y qué es un levita? El que hacía curso para ser sacerdote en aquella época. Ese era un levita. Y también, siendo religioso, deja a este hombre moribundo, lo deja desamparado. Pero al que era excluido de Israel, al que más criticaban a los samaritanos, ese fue movido a misericordia y lavó con aceite las heridas de aquel hombre moribundo. Y con esta enseñanza Jesús nos mostró quién es nuestro prójimo. No son solamente aquellos que están familiarizados con nosotros, no son solamente los creyentes, los de afuera también son nuestro prójimo y debemos procurar hacer bien a todos. Eso nos debe distinguir. Dios quiere un pueblo propio y celoso de buenas obras. Si esto no nos caracteriza, mis hermanos, ¿de qué sirve esos rasgos doctrinales de tomar la cena, de la mujer no predica, de los instrumentos y todas estas cosas? Si lo esencial, lo que Jesús pidió de lo básico de sus discípulos no nos está caracterizando, pues difícilmente podríamos decir somos el pueblo de Dios. Y por último, el pueblo de Dios se caracteriza mayormente porque muestra su amor a todos. Eso es una característica principal del pueblo, o que debiera ser la característica principal del pueblo de Dios. De hecho, el Señor Jesús lo expresó en las siguientes palabras. Juan capítulo 13, verso 35, y observen la frase enfatizada, en esto. Es un énfasis. Cristo está resaltando un punto, hace hincapié en esto. Y luego dice, ¿conocerán quiénes? Todos van a notarlo, todos van a verlo. Es algo que enfatiza el Señor y que los demás, todos, absolutamente todos van a conocer, van a notar. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Qué? Que la mujer no predica, que tomamos la cena el primer día de la semana. ¿En esto nos conocen? ¿Qué es lo que Jesús enfatiza en este texto? Si tuvierais amor los unos por los otros. Si un incrédulo visita la iglesia, un inconverso entra a la iglesia y nota la doctrina perfecta, sí, no tocan instrumentos, toman la cena, ofrendan el primer día de la semana, pero al mismo tiempo notan frialdad en la iglesia, falta de amor, falta de afecto fraternal los unos por los otros, ¿de qué sirve el resto de cosas? Jesús dijo, en esto conocerán todos. Esto es lo que resalta mi pueblo, es que se amen los unos a los otros. El mismo apóstol en la primera carta, primera de Juan capítulo 3, en el versículo 10 dijo, en esto se manifiestan. Observen el otro término. Mientras que en el otro dijo, en esto conocerán todos, aquí dice, se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Pero todo aquel que hace justicia, obviamente la contraparte es, si hace justicia y ama a su hermano, pues ese sí es de Dios. Pero observen lo que Jesús resalta diciendo, en esto se manifiesta. Nos hemos preguntado qué significa esa frase, se manifiesta. ¿Qué quiere decir? Porque Jesús está haciendo un énfasis en esto, se manifiestan. ¿Qué significa esa frase, se manifiestan? Vayamos al diccionario. En el léxico griego de Taller, la palabra manifestar en griego es phaneros. Y observen cómo la define este léxico. Brillar ante todos, de manera pública y externa, visible, notoria. Que por el amor fraternal, por el afecto fraternal y amor que hay en una iglesia, nos manifestemos, que la gente note nuestro trato hacia ellos, respetable, hermanable,
fraternal, que noten verdaderamente el aroma de Cristo, que brillemos, que verdaderamente se note que somos el pueblo de Dios. No que brillemos por nuestras contiendas y orgullo y jactancia por la doctrina, porque eso es lo que lastimosamente en muchos viene sucediendo, sino que nos manifestemos porque hacemos justicia y porque amamos al prójimo. Eso es lo que hace manifiesto verdaderamente al pueblo de Dios. Y manifestar es eso, brillar ante todos, que los demás no vean, nos vean y digan el pueblo de Dios, discípulos de Cristo, cristianos, que se note, que se resalte de manera pública, externa, visible, notoria. Eso es manifestarnos, pero el factor principal al cual nuestro Señor Jesucristo hizo hincapié y resaltó fue el factor amor y relación entre los hermanos, amor fraternal. Lastimosamente le hemos puesto el énfasis a otras cosas no tan importantes como el amor, no queriendo decir que carezcan de toda importancia. Y vuelvo y resalto que la doctrina es un factor fundamental e importante, pero doctrina sin amor de nada sirve. Dice 1 Corintios 13, del 1 al 3, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, observen unos dones espirituales que resaltan el conocimiento y la doctrina, la profecía, entender todos los misterios y toda ciencia. ¿Esto qué quiere decir? El conocimiento, la abundancia, el saberse, la doctrina, ¿no? Pero si yo tengo eso, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y dice, y no tengo amor, nada soy. De nada nos sirve que el primer día de la semana seamos estrictos con la doctrina, que no se toquen los instrumentos, que se interprete al pie de la letra las escrituras. Si no hay amor, no somos nada. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada nos sirve a nosotros no cumplir con el más importante de los mandamientos. A Jesús le preguntaron, Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Y él respondió 2. Y el segundo no es segundo porque sea inferior al primero. El primero es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero cuando fue a mencionar el segundo, no lo dejó desplazado en segundo lugar porque sea menos importante, sino que aclaró, y el segundo es semejante, es decir, del mismo valor, del mismo peso. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si esto nos falta, de nada nos sirve sabernos de memoria la Biblia y ser estrictos con la doctrina, porque el amor es una pieza fundamental que debe caracterizar al pueblo de Dios. En esto conocerán todos que son mis discípulos, es que se amen, que haya amor. En esto se harán manifiestos, se manifiestan los hijos de Dios, y es que nos amemos. Pero si no hay eso, lastimosamente la doctrina viene a ser, como dice aquí, como metal que resuena y címbalo que retiñe, pero nada más que eso. Mis hermanos, el pueblo de Dios se caracteriza por estos factores importantes, estos rasgos, estas características, que de no tenerlas, pues no nos calificamos verdaderamente como pueblo de Dios. El cielo, el reposo de Dios, es un lugar reservado única y exclusivamente para su pueblo. Hebreos 4 del 9 al 11 dice, por tanto, queda un reposo, hablando del cielo, queda un reposo, pero dice para quiénes es, para el pueblo de Dios. Pero acabamos de ver que el pueblo de Dios debe llenar ciertos requisitos o tener ciertas características para decir somos el pueblo de Dios. Si no tenemos esas características, Dios no nos va a reconocer como su pueblo. Y este reposo queda es para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Entonces, ¿qué nos dice el escritor? Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. ¿Cómo? Siendo verdaderamente el pueblo de Dios.
para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Mis hermanos, el título del tema al inicio fue sin interrogantes, somos el pueblo de Dios. Pero luego de esta lección y de estos 4 puntos que quise resaltar, sin desmeritar la doctrina, porque por supuesto, vuelvo y reitero, es importante, el título del tema cambia en una interrogante. ¿Somos el pueblo de Dios? Esto que cada uno lo responda en su corazón, y si siente que no, es hora de cambiar, es hora de poner todo el empeño para que Dios verdaderamente nos reconozca como su pueblo. Muchas gracias y que el Señor les bendiga. Gracias por la atención que me prestaron. Amén, hermano Germán. Entonemos este himno. Oh, bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar. Es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en él hallaré la divina plenitud. Hermanito Jorge Campos, ¿es tan amable de orar, por favor?